Saludos cordiales estudiantes, bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. El objetivo de clase es el siguiente: incentivar la diferenciación de los tipos de texto a través de la argumentación en la concordancia y discordancia. Pero para poder ingresar a reconocer los tipos de texto, debemos recordar qué es un texto. ¿Y qué es un texto? Es la manifestación lingüística, oral o escrita, con una intención comunicativa y una unidad de sentido. La palabra texto se deriva de la voz latina textus, que quiere decir tejido. Así, un texto es un tejido hecho de palabras, las mismas que expresan ideas. Muy bien, entonces, si nosotros recordamos un poco, tenemos que primero recordar que es una manifestación lingüística oral y escrita. Y he aquí que estamos recordando los dos tipos de texto que vamos a encontrar dentro de breve en lo que estamos recordando de años anteriores. Además, recuerde usted que la voz latina textus significa tejido y por lo tanto estamos hablando que el texto es un tejido hecho de palabras. Si yo a usted le pongo en su lección escrita, dígame, ¿qué significa texto? ¿Usted qué me va a ubicar? Tejido. Esa es la respuesta correcta. Y si yo le digo a usted, ¿qué significa un texto? ¿Usted qué va a poner? Es un tejido hecho de palabras. Recuerden, estudiantes, que para ingresar a saber la diferenciación de las partes de un texto, de los tipos de texto, tenemos que recordar cuántas clases de textos hay. En este caso tenemos dos. La de forma oral, que se lo recordaba hace breve, y dentro del texto, en su clase oral, tenemos diálogos, debates, foros. Y en la clase escrita tenemos todos aquellos que son los cuentos, las novelas, esquemas, recetas, fábulas, narraciones, etcétera. Muy bien, ya que hemos recordado un poco las clases del texto y qué es el texto y de qué palabra latina viene, ahora vamos a recordar sus características. ¿Y cuáles son sus características? Una de las primeras características del texto es perseguir la intención a la cual va a crearse ese texto. Tiene que tener una idea clara cuál va a ser la intención de crear, de desarrollar este texto. Segundo, estar estructurado. No, si hablamos de tener una estructura, no estamos hablando de que primero debe ser la conclusión, luego la introducción y por último el desarrollo. Todo los textos que se realizan, se desarrollan, tienen que tener una estructura, pero una estructura ordenada. Para ello, también tenemos como su tercer característica el desarrollar un tema. El tema que usted quiera tratar, quiera desarrollar en un texto, usted tiene que ubicarlo, tener claro cuál es el tema que usted va a desarrollar y en ese preciso momento usted busca todo aquello que le permita fundamentar el texto que usted está desarrollando, que está escribiendo. Y por siguiente característica debe tener una buena presentación. Para ello debe ser de manera ordenada y clarificada. Entonces, recordamos también que además, como quinta característica, debe respetar las normas y el vocabulario. ¿A qué se refiere? A que tiene que estar dentro del esquema que se presenta un texto, entre ellos mantener los signos de puntuación adecuados dentro de las funciones que se realizan con cada uno de ellos. Por ejemplo, un signo de exclamación no iría en una pregunta. No ubicaríamos un punto final si aún no ha concluido el texto que estábamos desarrollando. A eso se refiere el respetar las normas e inclusive dentro de esas normas debemos respetar la ortografía y en este caso que va acompañado del vocabulario, saber qué tipo de palabras vamos a emplear en ese texto. Entonces, recordemos que tenemos 5 características: perseguir una intención, estar estructurado, desarrollar un tema, tener una buena presentación y por último, respetar las normas y el vocabulario. Muy bien, ¿cómo se estructura un texto? Como les mencionaba en la anterior diapositiva, les decía cómo debería ir un texto. ¿Acaso comenzará con un desarrollo, luego por una conclusión? No, estudiantes. Debe ser primero una introducción, luego un desarrollo y por último una conclusión. ¿Y qué nos dice que es una introducción? Recuerden que la introducción es eso breve, es el preámbulo, es el inicio
del texto, de lo que usted va a encontrar en ese texto que está desarrollando. En este caso, si usted lo realiza, usted tiene que dar un pequeño preámbulo de todo lo que vamos a encontrar al momento que leamos el texto que usted ha desarrollado. Y decimos entonces que la introducción es la parte del texto donde se presenta el tema que se trata de los aspectos más relevantes del mismo. Es como se dice, un abreboca de lo que se encuentra en el desarrollo. Además, podemos encontrar ciertos tipos de introducciones. En este caso hay introducciones por citas, que usted puede citar de pronto a un autor que crea que tenga que ver o tenga una concordancia dentro del tema que usted está desarrollando, ¿no? Por ejemplo, si usted está hablando del ecosistema, puede tratar de pronto de alguien o de una fundación que esté a favor de prevenir tanto desastre ecológico que existe, inclusive los proyectos de reciclaje. Entonces, pueden ingresar ciertos tipos de citas textuales de aquellos autores que usted cree que puede fundamentar o sustentar el trabajo que usted está realizando. Luego tenemos lo que es el desarrollo, es el cuerpo del texto y aquí se expone de manera clara, precisa, ordenada, coherente, que aquí es el desarrollo, aquí es la amplitud que usted tiene que dar en cuanto al texto. Y si hablamos de la conclusión, es una breve síntesis de todo el trabajo que usted ha desarrollado en aquel texto. Muy bien, ya que hemos recordado un poquito, vamos a lo que son los tipos de texto. Si hablamos de los tipos de textos literarios, tenemos el dramático, narrativo y lírico, que algunos de ellos ya lo han visto desde escuela. Si hablamos de los textos no literarios también, ¿no? Texto descriptivo, expositivo, argumentativo, informativo, científico. Ubiquen cada uno de ellos cómo se encuentran clasificados. Y si hablamos de los textos digitales, muchos de ustedes los han observado, pero de una manera a cómo se presenta para el público. Pero dentro de ellos, por ejemplo, cuando nosotros vemos un, una, un emoji, una imagen que parece que abre y cierra los ojos, abre y cierra los ojos, ese solo código de texto se llama unimodales, pero si hablamos de varios que utilizan, que no solamente abren y cierran los ojos, por ejemplo, un emoji, estamos hablando además de que se puede mover de un lado al otro, puede abrir la boca en un mismo esquema. Estamos hablando de los textos multimodales. Les quería decir esto para que tengan claro de qué estamos hablando cuando hablamos de un texto digital. De los textos no literarios, recuerden que algunos de ellos ustedes los han visto. Los expositivos son muchas veces para exponer o aclarar o dar a conocer un tema. Los descriptivos es una descripción clara, breve y precisa y objetiva de lo que estamos tratando en ese texto. El argumentativo siempre se basa en argumentos lógicos, concretos, que nos permiten ciertos autores y la información que nosotros buscamos. Dentro del dramático, el narrativo, ustedes ya saben, el texto lírico tiene que ver mucho con las narraciones, los relatos, los cuentos, las fábulas que encontramos. Muy bien. Y según de tipología textual, según la forma de expresión, tenemos los descriptivos, los narrativos, argumentativos, expositivos y diálogos. Si ustedes pueden ver, tienen la finalidad, algunos modelos y la estructura que utiliza. Si hablamos de los argumentativos, que es el que vamos a interpretar nosotros, dice, se define, defiende algo, debatir, dice, ambas cosas o analiza un tema tomando una postura. En este caso encontramos en qué tipo de tipos de texto. Los encontramos empleados en un artículo de opinión, discursos, ensayos, análisis comparativos, valoraciones. ¿Y de qué manera se estructura? Tiene que tener una tesis, un argumento, cuerpo del desarrollo de ese argumento, la reformulación de la tesis o también llamada conclusión. Muy bien, pero como les decía, íbamos a adentrarnos directamente a lo que es un argumento. ¿Y qué es un argumento? Un argumento se emplea para demostrar o probar lo que se dice o afirma, es cierto, o para convencer a otro de algo que aseveramos o negamos. Como tal, la palabra viene del latín argumentum, para que sepan si yo les llegue a preguntar de dónde proviene la palabra argumento. Y las partes de un texto argumentativo son introducción, argumento y en este caso hablamos que la introducción puede ser de una o dos líneas que da el inicio para hablar sobre el tema. Y si hablamos del argumento, es la parte importante en que se expresa la tesis, la opinión sobre el tema y las razones que se tiene para defenderla. Y he aquí algunos tipos de
argumentos que usted puede utilizar. Ok, entonces, dentro de ello tenemos los argumentos racionales, de hecho, ejemplificación y autoridad. En los racionales nos dice que podemos utilizar todo aquello, todo argumento que ha sido ya admitido dentro del trabajo, el campo específico que estamos tratando en el argumento. De hecho, todo lo que puede ser probado con resultados. La ejemplificación que puede ser basado en ejemplos y el de autoridad, buscando de pronto alguna autoridad, alguien que tenga un renombre o sea reconocido que pueda sustentar el trabajo que estamos investigando sobre la misma línea, sobre el mismo tema. Por ejemplo, si hablamos de la ciudad de Guayaquil y estamos hablando de un proyecto, podemos argumentar y aceptar en este caso nuestro fundamento a través de algo que nos indica de pronto en este caso el alcalde o la persona que está al frente de ese proyecto. Muy bien, vamos a continuar. En este caso tendríamos por la tercera parte del argumento es en este caso la conclusión. Dice que es el final, debe ser corto y aquí queda claro y resumida las razones por las cuales se defiende la tesis. Entonces aquí también hablamos de que debe ser algo muy bien. Ahora hablemos de la concordancia y la discordancia. Cuando hablamos de concordancia es la conformación de excedente entre dos o más palabras variables. Para ello se necesita que el sustantivo, los adjetivos, los pronombres y los artículos deben tener concordancia en género y en número. Vamos a ver qué trata cuando hablamos de ello. En los casos especiales de concordancia deben de tener primero varios núcleos coordinados con que concuerden tanto en plural y se anteponen ante el verbo. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, dice el efecto y el cuidado son, usted ahí se puede dar cuenta que tiene la conexión, son necesarios para la amistad. Vamos a ver otro caso de concordancia. Dice la redundancia consiste en utilizar palabras innecesarias que no añaden información nueva a lo que se transmite. ¿Recuerdan cuando muchas veces hemos hablado redundas en el mismo tema? O sea, vuelves a repetir el mismo tema, vuelve usted a recordar el mismo tema, más no ayuda a qué? A aumentar en nuevas ideas de lo que se está tratando. Y esto, por ejemplo, tenemos la mitad es una cantidad menor que la unidad. Estamos redundando en algo que ya estamos mencionando desde el inicio. Y los usos del gerundio, según la RAE, la forma invariable no personal del verbo cuya determinación regular en los verbos de primera conjugación es ando y en los verbos de segunda conjugación yendo o yendo. Por ejemplo, tenemos aquí, importante empresa busca recepcionista hablando inglés. Esa es una forma incorrecta de utilizar el gerundio. Su forma correcta debería ser, importante empresa busca recepcionista que hable inglés. Entonces, usted puede observar dentro de los recuadros verdes, que son los ejemplos de cada una de las concordancias, según sus casos, puede usted ubicar cómo es la forma correcta de utilizarlo. Muy bien, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy, pero les recuerdo algo. Esta es su buena y excelente noticia. Ustedes tienen lección conmigo el martes 7 de julio. Recuerden que son cada uno de los temas que hemos venido revisando durante estas 2 semanas y aquello es sobre esos mismos temas que yo voy a realizar con ustedes nuestra lección. Recuerde que usted ya tiene dentro de su computador descargado, escrito, como se le ha ido indicando, cada uno de estos temas, por lo tanto le va a ser más fácil usted trabajar. Entonces, nos vemos chicos en la próxima clase, que en este caso va a ser su lección. Recuerden las normativas que se utilizan para dicha ejecución de lección. Tengan muy buen día.